El sonido de la puerta principal cerrándose reverberó a través de la casa, inmóvil, marcando la partida de mamá. Ella se dirigía a pasar unos pocos días visitando a su hermana, dejando a papá y a mí solos durante el fin de semana. No me importaba, estaba acostumbrada a sus breves ausencias. Papá y yo siempre nos llevábamos bien, aunque una tensión tácita parecía asentarse en la casa cada vez que ella se iba. Esa noche me senté en el sofá, hojeando sin cesar los canales de televisión, sintiendo una inquietud que no podía quitarme. La casa se sentía inusualmente pesada en su silencio. En la cocina, escuché el leve tintineo de una cuchara contra una taza cuando papá se sirvió una taza de café. ¿Quieres algo?, gritó su voz, calma pero baja. No pude identificar si me llamaba o si realmente se preocupaba. No estoy bien, respondí, tratando de sonar indiferente. Unos momentos después, papá entró a la sala, llenó el espacio con su presencia y se sentó al otro extremo del sofá, café en mano. Nos quedamos en silencio por un rato. El bajo zumbido de la televisión sonaba de fondo, mientras sentía su mirada sobre mí, como si quisiera decir algo pero dudara. ¿Está todo bien?, le pregunté, rompiendo el silencio. Papá volvió a mirarme con su expresión difícil de leer. Sí, dijo lentamente, como si estuviera pensando en cómo expresar lo que sentía. No lo sé. Simplemente se siente extraño con la casa tan tranquila. Tu mamá suele ser la que mantiene las cosas animadas. Asentí, entendiendo lo que decía. La casa siempre se llenaba de calor y energía con mamá, pero ahora, sin ella, el ambiente se sentía cargado, como si todo estuviera detenido. A medida que avanzaba la noche, nuestra conversación se fue profundizando. Hablamos de temas que rara vez tocábamos, como cómo se sentía respecto a su trabajo y los arrepentimientos que albergaba de su juventud. Se sentía inusual, casi demasiado personal, como si estuviéramos cruzando un límite invisible, pero ninguno de los dos se detuvo. En un momento dado, papá se movió más cerca, su rodilla rozó la mía. Fue un movimiento natural, sin intención, pero mi corazón se aceleró. La cercanía aumentaba la tensión que flotaba en el aire, una tensión que me hacía sentir incómoda pero al mismo tiempo atrapada. Siempre he estado orgulloso de ti, dijo papá suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Te has convertido en una persona increíble. Tragué con fuerza, sin saber cómo responder. Algo en su tono, algo en sus palabras, no podía encajarlo, no podía darle sentido. Cuanto más tiempo me quedaba allí, más confusa me sentía. La tensión se hacía más espesa a medida que disminuía la conversación, casi sofocante. Papá se acostó en el sofá, casualmente colgando un brazo sobre el respaldo, pero su mirada permaneció fija en mí. La intensidad de su mirada me incomodó, y me moví ligeramente, tratando de aliviar la sensación, pero no pude. Probablemente debería acostarme, dije, levantándome de golpe. Necesitaba escapar, aclarar mi mente. Papá no se movió, solo me miró con su expresión difícil de leer. Sí, es tarde, aceptó, aunque su tono sugirió que no estaba listo para que la noche terminara. Caminé hacia mi habitación, mi corazón latiendo con fuerza mientras mis pasos resonaban en el pasillo silencioso. Una vez dentro, cerré la puerta y me apoyé contra ella, tratando de mantenerme firme. Mis pensamientos corrían a toda velocidad, repitiendo cada momento de la noche. ¿Era solo yo o había algo no dicho entre nosotros? Me cambié a mi pijama, tratando de alejarme de la extraña vibra, convencida de que solo era la quietud de la casa lo que me hacía sentir así. Pero cuando subí a la cama, el sueño me evadió. Mis pensamientos no podían callarse y la tensión se volvía más fuerte en la soledad de mi habitación. Un suave golpe en la puerta rompió la tranquilidad y mi corazón dio un vuelco. ¿Aún estás despierta?, dijo la voz de papá al otro lado. Dudé antes de responder. Sí. La puerta se abrió ligeramente y papá apareció en el umbral.
El tenue resplandor del pasillo proyectaba largas sombras en las paredes. Llevaba un vaso de agua, tal vez como excusa para entrar. Se detuvo en la puerta. Luego se acercó a mi cama y dijo, «Te traje un poco de agua». Colocó el vaso en la mesita de noche. Su voz era tranquila, pero su presencia se sentía abrumadora en la pequeña habitación. «Gracias», murmuré, distante, antes de que pudiera añadir algo más. «Papá, con cuidado», sostuvo mi mirada. Sacudí la cabeza, como para descartarlo. ¿Qué estaba sintiendo? E intenté calmarme. «Estoy bien. Solo estoy cansada», respondí rápidamente. Papá me miró durante un rato, como si estuviera buscando algo que no se había dicho. Finalmente, sin advertencia, puso una mano en mi hombro. El gesto no fue forzado ni inapropiado, pero se sintió demasiado personal. El aire entre nosotros se volvió más espeso y me sentí atrapada. «Solo quiero que sepas que puedes hablarme sobre cualquier cosa», dijo en voz baja. Asentí, incapaz de encontrar palabras. La forma en que me miraba me hizo sentir como si estuviéramos al borde de algo que no quería enfrentar. «Sé que», murmuré, mi voz apenas audible. Su mano permaneció un momento más en mi hombro antes de retirarse. «Descansa un poco», dijo con suavidad. Luego caminó hacia la puerta. Antes de irse, hizo una pausa y me miró nuevamente, pero no dijo nada más. Cerró la puerta con suavidad y me dejó sola con mis pensamientos. Razón, que algo había cambiado entre nosotros, pero no podía enfrentar esa realidad. No quería admitir que, tal vez, me estaba alejando de él de alguna manera, pero sus palabras seguían retumbando en mi cabeza, como una alarma que no podía apagar. El silencio entre nosotros se alargó, pesado, mientras nuestras miradas seguían chocando. Yo no sabía cómo reaccionar, cómo devolverle una respuesta que no fuera evasiva. Mi pecho se sentía lleno de algo que no quería nombrar, como si el espacio entre nosotros se estuviera estrechando y, al mismo tiempo, ampliándose de manera peligrosa. Papá miró hacia el horizonte, como buscando alguna respuesta en el agua. No me atreví a interrumpir el silencio. Estábamos atrapados en algo que ninguno de los dos podía entender ni resolver. Por un momento, creí que podría decir algo que pondría fin a la tensión, que nos devolvería a lo que éramos antes, pero las palabras se me escaparon. No encontraba ninguna que tuviera el peso suficiente. «Papá», finalmente dije, mi voz quebrándose un poco, «no quiero que esto sea incómodo, no quiero que estemos así». Él se giró hacia mí, y por un momento, me dio la sensación de que entendía exactamente lo que estaba sintiendo. Su mirada era cálida, pero también cargada de tristeza, como si hubiera sabido que este momento tenía que llegar, pero no estuviera listo para enfrentarlo. «Lo sé», respondió, su voz suave, pero firme. «Yo también lo siento, solo quiero que estemos bien». De alguna manera, no supe qué responder. Todo lo que podía hacer era asentir, con el pecho apretado, tratando de encontrar una salida a esa situación que nos envolvía. El lago, tranquilo y distante, parecía ser la única cosa que no estaba cambiando, que no estaba alterada por toda esta tensión que nos ahogaba. Pero incluso allí, al borde del agua, algo seguía presente, algo que ya no podíamos ignorar. Un leve suspiro escapó de mis labios, y me sentí pequeña, atrapada en un mar de emociones que no sabía cómo manejar. Tal vez estábamos demasiado cerca, o tal vez demasiado lejos, o tal vez simplemente habíamos cambiado de alguna manera que ya no podíamos entender, pero sabía que, en este momento, las cosas ya no serían las mismas. Sin decir más, me levanté y comencé a caminar hacia el coche. Papá me siguió en silencio, pero esta vez no era el mismo tipo de silencio. Era un silencio que había perdido cualquier atisbo de comodidad. Solo quedaba la incertidumbre, flotando entre nosotros, mientras el paisaje a nuestro alrededor continuaba su curso imperturbable, y mientras regresábamos a casa,
Sabía que el día no había terminado, que quedaba mucho por resolver, aunque ninguno de los dos estaba listo para enfrentarlo todavía. El tiempo parecía haberse detenido mientras él se alejaba. Mi cuerpo aún estaba lleno de esa sensación extraña que no lograba sacudirme. ¿Qué había pasado entre nosotros? ¿Cómo llegamos hasta este punto? El silencio en la casa se volvió aún más pesado, como si se hubiera impregnado de algo irreversible. Me quedé allí, de pie, mirando la puerta cerrada, la respiración aún agitada. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar cada palabra, cada gesto, cada mirada. Algo había cambiado, y aunque intentaba aferrarme a la normalidad, sabía que había cruzado un límite. Pero, ¿quién lo había cruzado primero? Él o yo. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Un pequeño sonido que resonó como un trueno en mi pecho. ¿Puedo entrar? Su voz llegó suave, casi en un susurro, pero en ella aún persistía esa carga, esa corriente subterránea que no sabía cómo manejar. Dudé, parte de mí quería rechazarlo, poner un muro entre nosotros, pero otra parte, la parte confusa, la parte perdida en todo esto, se sintió arrastrada a buscar alguna clase de claridad. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué significaba todo esto para nosotros. Abrí la puerta lentamente, lo suficiente para dejarlo entrar. No dijo nada enseguida, solo se quedó allí, mirándome, como si estuviera esperando que yo dijera algo, pero el silencio entre nosotros era denso, casi insoportable. Lo siento, dijo al fin, su voz suave y llena de pesar. No quise hacer las cosas incómodas. Su voz parecía un intento de suavizar lo que había quedado entre nosotros, pero aún así, algo seguía flotando en el aire. Está bien, respondí, incapaz de encontrar las palabras. No sabía si estaba buscando consuelo o distancia, o si lo que realmente necesitaba era algún tipo de cierre, algo que pusiera fin a esta sensación incómoda. Finalmente, tras un largo silencio, me atreví a hablar. Creo que necesitamos un poco de espacio, dije en voz baja, mis palabras cargadas de un dolor que no podía evitar. Esto es demasiado. Papá asintió lentamente. Su rostro mostraba una tristeza que no intentaba ocultar. Tienes razón, dijo, casi sin fuerza. Tal vez me excedí. No respondí. Todo lo que había sucedido, las palabras que había dicho, la forma en que se había acercado. Me sentía como si hubiéramos cruzado una línea invisible, algo que no podría deshacer, algo que, al parecer, ya había dejado una marca profunda en nuestra relación. Por un momento, nos quedamos allí, mirando el uno al otro, sin decir nada más. El peso de todo lo que no se había dicho entre nosotros era palpable. Finalmente, papá se dio la vuelta, saliendo de la habitación sin pronunciar otra palabra. La puerta se cerró tras él con un sonido que parecía sellar nuestra conversación. Dejándome sola, me quedé allí, perdida en mis pensamientos, sin saber qué hacer ni qué pensar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo íbamos a avanzar desde aquí? Mi corazón seguía latiendo con fuerza, aún agitado, mientras trataba de dar sentido a lo que acababa de pasar. ¿Había algo que pudiéramos hacer para volver a lo que éramos? Oh, tal vez. ¿Habíamos cruzado un punto de no retorno? El eco de la conversación aún resonaba en mi cabeza, y me preguntaba si alguna vez encontraríamos la manera de navegar lo que había comenzado a fragmentarse entre nosotros. El silencio, que quedó en la casa después de su partida, era más profundo que nunca, como si las paredes mismas intentaran retener la tensión que había crecido entre nosotros. Algo había cambiado irremediablemente, y aunque intentaba aferrarme a la idea de que las cosas podrían volver a la normalidad, sabía que no sería tan fácil. La distancia emocional que había comenzado con pequeños gestos y miradas, ahora, parecía ser una barrera que no podría ignorar. Al final, no encontré respuestas claras. Las preguntas seguían girando en mi cabeza sin cesar,
y la confusión solo se acrecentaba. ¿Qué significaba ese momento? ¿Qué había cambiado realmente? ¿Era solo un malentendido o algo mucho más profundo que yo no podía comprender aún? Lo único que sabía con certeza era que las relaciones son frágiles, y a veces, incluso un solo paso en falso puede dejarnos caminando sobre un terreno inestable. No pude evitar preguntarme si había algo más que debíamos enfrentar. Algo que nos llevara a reconciliar lo que sentíamos, o si, de alguna manera, esa tensión ya era parte de nuestro nuevo nosotros. Al final, me quedé con una sola sensación: nada volvería a ser lo mismo, y, aunque temía lo que el futuro podría traer, sabía que no podía escapar de las emociones que se habían desatado. La única opción era seguir adelante, aprender de lo sucedido y, tal vez, algún día entender qué había detrás de esos momentos tan cargados, tan delicados, que habían reconfigurado lo que alguna vez fue una relación sencilla y llena de confort. El resto, el tiempo lo diría, pero en ese instante, todo lo que podía hacer era esperar. Y así, aunque las respuestas no llegaron esa noche, el peso de lo que había sucedido entre nosotros seguía allí, flotando, a la espera de un momento para ser comprendido. La confusión y la tensión, tan palpables como siempre, me hacían preguntarme cómo todo cambiaría de ahora en adelante. Lo único que sabía es que la vida, al igual que las relaciones, nunca es sencilla. A veces, no hay vuelta atrás. Solo queda seguir adelante. Si este video tocó alguna fibra en ti o si quieres saber más sobre cómo las emociones y los vínculos entre las personas se desarrollan, no dudes en suscribirte. Aquí seguimos explorando historias, sentimientos y momentos como estos. Deja tu like, comenta lo que piensas y activa la campanita para no perderte ningún nuevo video. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo.